Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión tocaré un tema netamente económico que nos ayudará a entender cómo puede la deuda externa tan compleja y tan exorbitante en un país repercutir en lo que se percibe, en lo que se refiere al ámbito económico desde el otro lado del mundo o desde otros gobiernos y tendencias económicas y también políticas de otras partes del mundo. Pero hay que tener primero en cuenta lo que significa y lo que representa la crisis económica griega a partir de esta crisis financiera que se da por la gran deuda que tiene Grecia. La deuda de Grecia, uno de los temas de conversación en el ámbito de la economía entre muchos economistas, muchos analistas, muchas personas y medios de comunicación internacionales desde hace unos 3 años para acá, y que hoy en lo que se refiere a 2014 y 2015 ha cobrado mucha fuerza en la parte mediática. Pero, ¿qué pasa en este caso exactamente? Para entender la crisis económica griega, hay que tener en cuenta que tuvo lugar tras el comienzo de la crisis económica en Estados Unidos en agosto del año 2007. Recordemos, a raíz de esta crisis, el precio para financiar la deuda se disparó, lo que llevó al gobierno heleno a solicitar el 23 de abril del 2010 un paquete de ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional para evitar la suspensión de pagos. La atención financiera internacional se situó sobre Grecia en las primeras semanas de 2010, cuando la Comisión Europea acusó al Ejecutivo de ocultar el verdadero déficit presupuestario, el ejecutivo griego, el presidente de Grecia. Al poco tiempo, el primer suministro del PASOK, Papandreou, el presidente de Grecia en aquel entonces, admite la falsificación que fue cometida durante los gobiernos del conservador ND con ayuda del banco Goldman Sachs. Las condiciones del préstamo del Fondo Monetario Internacional y la presión del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea para que Grecia cumpliera el pacto de estabilidad acordado por la Unión Europea llevaron al gobierno griego a aprobar un paquete de austeridad, es decir, de recortar y de tratar de invertir menos en el gasto público y también de reducir los salarios. Un paquete de austeridad con importantes recortes presupuestarios en política social también. Esto fue respondido por numerosas manifestaciones y disturbios y más de 5 huelgas generales en Grecia. Grecia se convirtió así en el primer país europeo en solicitar ayuda externa debido al contagio financiero, siguiéndola Irlanda y Portugal. A pesar de los recortes presupuestarios, la deuda continuó aumentando debido principalmente a que las medidas de austeridad provocaron una depresión económica con tasas de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto de hasta 2 cifras que hundieron la recaudación fiscal, además de las cada vez mayores pérdidas presupuestarias para que el servicio de la deuda pública debido al aumento del interés que solicitaban los inversores para comprar deuda soberana griega. Para evitar nuevamente la suspensión de pagos, el gobierno griego se vio obligado a pedir un segundo rescate en el verano de 2011, lo que provocó tensiones con la Unión Europea y en el Fondo Monetario Internacional, que se plantean la posibilidad de abandonar al gobierno de Atenas para que declare la quiebra. El 10 de abril de 2014 finalizó oficialmente, al menos en teoría, la crisis financiera del Estado griego, ya que ese día el Estado heleno logró colocar 3.000 millones de euros, sobre todo entre inversores extranjeros, en títulos a 5 años al 4.95% de interés. Al día siguiente, la canciller alemana Angela Merkel, que se encontraba en Atenas, la capital de Grecia, manifestó, y cito: Grecia ha cumplido sus promesas. La vuelta a los mercados financieros es una señal de que la confianza ha regresado. Espero que esta política continúe. El primer ministro griego, Andonis Samaras, añadió: Grecia lo ha logrado. Hoy comienza un nuevo día y el país inicia su camino hacia el crecimiento. Pero no todo termina allí, no todo es color de rosa en esta situación de Grecia. Al parecer todo apuntaba que se iba hacia un camino de crecimiento y desarrollo en el país heleno. Pero el problema aquí es que este paquete de rescate no ha sido compensado por Grecia. El problema aquí es que la deuda pública de Grecia ha ido creciendo, y conforme aumenta esta deuda pública, el gobierno griego se ve con más limitaciones para compensar el pago de esa deuda, ya que el paquete de rescate que recibió del Fondo Monetario Internacional no le fue suficiente. Ahora acordaron un nuevo paquete de rescate y esto le permitirá, al menos en teoría, compensar lo que le queda para pagar la deuda pública que tiene, la deuda con la Unión Europea. Y al no pagar esa deuda que tiene, Grecia podría verse en una situación en la que llegue a la quiebra. Esto sí sería algo muy
grave. En términos económicos, cae la deuda pública en Grecia en el tercer semestre. Esto con información del año 2014, teniendo en cuenta que la deuda pública en Grecia ha disminuido en el tercer trimestre de 2014, o disminuyó en ese trimestre de 2014 en 1.990 millones de euros y se sitúa en 315.509 millones. Esta cifra supone que la deuda alcanzó el 176% del PIB en Grecia, mientras que en el trimestre anterior, que es el segundo trimestre de 2014, fue del 177.50%. Si comparamos la deuda en Grecia en el tercer trimestre de 2014 con la del mismo trimestre de 2013, vemos que la deuda ha descendido en el último año en 2.204 millones. Ahora, en una página titulada datosmacro.com, datos de macroeconomía, se mostró la evolución de la deuda pública en Grecia y se puede ver el listado completo de los países en los que se publicó la deuda, clicando en deuda pública y ver toda la información económica en Grecia en Economía de Grecia. Esto es lo que reseña ese portal. Pero se puede observar una gráfica en la que la deuda de Grecia fue aumentando progresivamente hasta unos 150 con respecto al porcentaje del Producto Interno Bruto, fue aumentando progresivamente hasta el año 2010, y la evolución de la deuda de Grecia en millones llegó hasta el 2010 en unos 320 millones de euros. Así es, señores. Pero ¿qué gana y qué pierde Grecia con esto? Grecia gana este paquete de rescate, obviamente lo ganó, pero gana el apoyo de instancias internacionales que le pueden ayudar a mejorar su economía. Está bien, recurrieron a instancias internacionales porque se vieron en una situación de emergencia. Esto obviamente, y también pasa en Venezuela y en muchos países que requieren ayuda del Fondo Monetario Internacional, evidencia la capacidad financiera de un Estado para tratar de impulsar su economía al verse en una situación en la que necesitan urgentemente la ayuda de agentes externos. Al requerir la ayuda de agentes externos, bien, esto beneficia a la economía de Grecia porque la Unión Europea trabaja conjuntamente con el Fondo Monetario Internacional para que la economía de Grecia salga adelante y que puedan pagar esta deuda que tiene. Pero esto puede generar un efecto adverso. Esto puede ser un cuchillo de doble filo, porque si bien pueden ganar ese paquete de rescate, pueden ganar recibir dinero para impulsar su economía, teniendo como base de partida, como punto de partida, mejor dicho, ese capital que le fue suministrado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, esto puede generar una dependencia económica absoluta, y es lo que se temía en Grecia. Los economistas en Grecia temían que el país pudiera llegar a depender absolutamente y alarmantemente de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional, y se llegó lamentablemente a esta situación, ya que Grecia pide más tiempo. Pero mientras más tiempo pide, menos señales da de que realmente va a compensar y a pagar esa deuda, y la Unión Europea simplemente se está hartando en esta situación en la que tendrán que poner mano dura en esa situación para que Grecia termine de pagar esa deuda y genere reformas económicas que lo ayuden a superar esta situación, o hacer que Grecia se declare en bancarrota, en quiebra, y sacarla de la eurozona. Sacar a Grecia de la eurozona puede generar efectos muy malos, muy peligrosos para la sociedad en Grecia, porque simplemente al no tener esa ayuda de la Unión Europea, al no tener ese respaldo financiero y al no tener el euro como moneda oficial, la capacidad monetaria de Grecia pierde poder. Y al perder poder económico la moneda de Grecia, y también al perder valor, al perder denominación, esto hace que el poder adquisitivo de los griegos valga menos con respecto al dólar, ya que el dólar es la moneda universal. Al no tener el euro como punto de partida, Grecia tiene que reformarse económicamente, tiene que crear una nueva moneda que vaya acorde a las demandas y fluctuaciones del mercado global. Y al ir acorde a las fluctuaciones y demandas del mercado global, tiene que estar acorde a la tasa de cambio que se le debe colocar con respecto a la moneda universal, que es el dólar, a la divisa universal. Entonces esto es una situación en la que Grecia tendría, mejor dicho, que empezar de cero, teniendo como punto de partida su moneda. Al salir de la eurozona, si llega a ser expulsada de ella, tiene que reformarse económicamente partiendo de su moneda. Eso podría ser una consecuencia si Grecia pierde
absolutamente y llega a seguir dependiendo económicamente más y más de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora, ¿qué gana y qué pierde la Unión Europea? La Unión Europea gana poder político porque al tener países o entes que dependan de ellos, simplemente la comunidad internacional mirará a la Unión Europea como un ente que realmente puede solucionar los problemas de los países en conjunto y en trabajo conjunto con el Fondo Monetario Internacional, porque no creo que la Unión Europea sea lo que es hoy en términos económicos, a pesar de la crisis que vive actualmente por países que están en recesión como España, como Grecia. A pesar de ello, la Unión Europea, junto con el Fondo Monetario Internacional, ha ganado poder político, ha ganado poder económico, porque se ve respaldado por una organización que tiene con qué financiar las deudas y problemas económicos de algunos países que realmente requieren la ayuda de estas instituciones. Grecia gana, digamos, una mejor reputación, pero yéndonos a términos más técnicos, Grecia gana el respaldo económico, la Unión Europea gana el respaldo económico de un ente que, si el euro llega a colapsar por completo y a seguir aumentando en esa crisis en la que se ha venido viendo sumido desde hace un tiempo, el Fondo Monetario Internacional podría rescatar el valor nominal de la moneda europea con respecto a la divisa universal que es el dólar y colocarla a la par de lo que realmente demanda en las fluctuaciones del mercado actualmente a nivel mundial. Entonces, eso es lo que podría ganar la Unión Europea, pero pierde también, digamos, credibilidad. Puede perder credibilidad porque si la Unión Europea sigue bajando en lo que se refiere al tema del euro, de su moneda, sigue perdiendo valor por la alta demanda de dólares a nivel mundial y la sobreproducción que han generado los mercados occidentales, y también esto incentiva que se desprecie la productividad de los mercados europeos. Los mercados occidentales, al ganar mayor o al tener sobreproducción, ganan mayores ingresos. Al tener mayores ingresos, simplemente la demanda se irá aún más hacia el sector occidental que hacia el sector europeo. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, porque las acciones y las bolsas de valores a nivel mundial se han visto últimamente muy tendenciosas con respecto a lo que pueden ofrecer los mercados occidentales y no tanto a lo que pueden ofrecer los mercados europeos. Entonces la Unión Europea podría también perder eso, credibilidad económica, en pocas palabras. ¿Se beneficia Alemania de esto? Alemania, últimamente, como todos sabemos, es el país que manda en la Unión Europea. Junto con la canciller de ese país, la canciller alemana Angela Merkel, es la que, digamos, impone la batuta en lo que se refiere a lo que algunos países deben seguir como modelo económico. Muchos países han seguido como modelo económico la llamada economía social de mercado o capitalismo social de mercado de Alemania, perdón. Entonces, si Alemania puede hacer que los demás países copien su modelo, eso simplemente a Alemania le genera también mayor poder político, mayores posibilidades de expandirse geopolíticamente, sobre todo en Europa, y de hacer valer su autoría en la Unión Europea. Esto hace que el país simplemente tenga una reputación muy cotizada en lo que se refiere a términos de financiación y ganas de invertir en este país a nivel mundial. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ¿cómo Alemania puede beneficiarse de esto? Grecia, al seguir dependiendo de la Unión Europea, y Alemania, al seguir dictaminando órdenes para que de alguna u otra forma no se trate de aprobar la reforma de Grecia y de que no se le den mayores paquetes económicos de rescate a este país, Grecia puede beneficiarse en el punto de vista de que muchos países en la Unión Europea podrían secundar esa moción. Al tener mayores países que lo respalden, a pesar de que algunos no estén de acuerdo con lo que Alemania pueda dictaminar con respecto a Grecia, al tener mayores países que lo respalden, Grecia podría crear, digamos, una red continental que haga que el apoyo a ese país sea tan unánime y tan importante que se vea inquebrantable a Alemania, tanto política como económicamente, porque tendrá países que lo respalden en esos ámbitos e incluso militarmente. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué se decide Grecia? ¿Por qué Grecia, mejor dicho, decide entregarse a la Unión Europea? Es algo muy notorio. No sé, al ver que ya no podían controlar la situación económica, decidieron recurrir a instancias internacionales que le permitieran darle un respiro a la economía de Grecia,
que permitieran que esas instancias le hicieran a Grecia ganar tiempo para establecer reformas económicas. Ya hablaré de ellas más adelante. Y al tener más tiempo para restablecer reformas económicas, podrían reorganizar todo el panorama para crear estrategias que le permitieran llevar a Grecia a la posibilidad de financiar esa deuda y de concederle, o mejor dicho, que sus acreedores le dieran más tiempo a Grecia. Pero ¿cómo puede resolver Grecia esta situación? Hace unos días estuve viendo el programa de la periodista británica Christiane Amanpour, llamado Amanpour, en CNN International, y pude constatar y pude ver la intervención de un economista italiano que hablaba allí, también de el ministro de Economía de Grecia, Varoufakis, Yanis Varoufakis, que hablaba de que en Grecia se tenían que también, aparte de aprobar reformas económicas que ayudaran a incentivar el pago de la deuda, a compensar la deuda y a reestructurar la economía de Grecia, se insistiera en el tema de la inversión. La inversión es o ha sido históricamente la solución a los problemas económicos de muchos países. Es algo que si yo si yo atraigo mayores inversores, más inversores, ellos van a invertir y a gastar dinero en mi país. Esto me va a generar un beneficio, así como les va a generar un beneficio a ellos, y me va a generar un ingreso que me permita reducir el déficit fiscal, bajando la austeridad, tratando de aumentar en el gasto público para disminuir el descontento social, aumentando o volviendo a aumentar los salarios y haciendo que el país se vaya reacomodando económicamente, tanto en el ámbito laboral, en el ámbito de las reformas sociales, en el ámbito económico, y esto hará que la política del gobierno sea más creíble y se pueda permanecer, por lo menos a lo largo o con el paso de los años, en un país que pueda llegar a apoyarlo si llega a reactivar la economía de ese país. Esto es un efecto dominó que genera la inversión, y es algo que se debe tener muy en cuenta para poder o llegar a resolver este problema o esta situación en la que Grecia está sumida. Ahora, muchos se han preguntado si se puede ver a América Latina afectada por esta situación, por lo menos indirectamente. Esto es un modelo, el modelo, o mejor dicho, digamos, la tendencia a depender de instancias internacionales puede ser no un modelo, pero sino también un ejemplo que sigan los países de América Latina, más que todo aquellos que se ven o están o se encuentran en una economía sumida en la crisis, como por ejemplo de Venezuela. Esto puede ser un ejemplo que muchos países podrían copiar y que no les vendría muy bien. El caso de Venezuela, por ejemplo, también de países como Argentina, que también está en una crisis económica, e incluso México, podrían decidir recurrir al Fondo Monetario Internacional para que les otorgue paquetes de rescates. No es algo muy sencillo, pero sí podrían recurrir a este tipo de instancias internacionales. Tenemos el ejemplo de la UNASUR, que ahora va a distribuir a través de las cadenas de alimentos de los países que integran ese bloque, distribuir alimentos, valga la redundancia, a la población venezolana. No es una mala idea, pero depender de instancias internacionales con mayor magnitud y que otorguen paquetes de rescate que no puedan llegar a pagarse no es algo muy responsable. Es como que me presten dinero que no voy a poder pagar, no voy a poder devolver. Es algo que le puede generar efectos muy adversos a la economía, y si los países de Latinoamérica como Venezuela, Argentina, México también copian este ejemplo, no es un modelo, es un ejemplo, podrían verse afectados indirectamente porque siguen el ejemplo de un país que hasta ahora no ha sabido responsablemente compensar ese paquete de rescate que le otorgó una instancia internacional tan importante como el Fondo Monetario Internacional. En la vocería de los que apoyan la reestructuración de la economía griega tenemos al ministro de Economía de Grecia, Yanis Varoufakis, quien ha defendido que Grecia va a reestructurarse económicamente ahora también con la llegada del nuevo primer ministro ruso, el nuevo también presidente de Grecia. Y es que los ministros de Economía y Finanzas del Eurogrupo se reunieron hace un tiempo, un martes, en Bruselas, la capital de Bélgica, después de que el bloque regional no alcanzase ningún acuerdo con Grecia respecto a la extensión de su programa de rescate. Fue una nueva oportunidad para adoptar una salida negociada a lo que parece que se le agota el tiempo. Los socios del euro dieron un lunes, para aquel entonces, un plazo de 4 días hasta un viernes para que el gobierno de Alexis Tsipras, de Syriza, el nuevo premier griego,
adopte una posición satisfactoria para ambas partes. Esto lo señala BBC Mundo. El comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, Pierre Moscovici, aseguró que la Unión Europea está unida en su determinación para pedir a Grecia que solicite una extensión del programa del rescate actual. Grecia pide más tiempo, que se reforme ese programa de rescate para que Grecia tenga más tiempo para crear reformas que le permitan llegar a pagar la deuda y así reestructurar su economía. Sin embargo, y sigo leyendo, fuentes oficiales de Grecia insisten que no aceptarán las actuales condiciones marcadas por el bloque europeo porque inciden en las medidas de austeridad. Lo que dicen estas fuentes oficiales, o lo que quieren decir, es que esas condiciones que impone, que dictamina el bloque europeo, la troika de la Unión Europea como se le ha conocido, es que inciden en las medidas de austeridad, es decir, se entrometen en los asuntos del Estado para reducir el gasto público, reducir el salario, y estos, al entrometerse en esta medida que el gobierno ha considerado eficaz, podrían ver esto como que están tratando de eliminar la austeridad. Y si eliminan la austeridad, el gobierno no tendrá tanto margen para llegar a tener una reforma económica, porque si dejan de gastar tanto dinero, podrán tener capital para impulsar esa reforma. Pero si el programa de austeridad se ve eliminado por la intervención del bloque europeo, no tendrían dinero para impulsar esta reforma, porque lo gastarían todo en el gasto público, y no es lo que se busca con esta medida de austeridad. Sin embargo, Varoufakis también dice que Grecia no será una colonia de la deuda y que no piensa cruzar sus líneas rojas. No hay tiempo para juegos en Europa. Bajo este título, el ministro de Finanzas griego Yanis Varoufakis escribió una tribuna en The New York Times tras el fracaso de las negociaciones entre Grecia y el Eurogrupo para que el país heleno acepte la ampliación del plan de rescate en contra de lo que quiere el gobierno de Alexis Tsipras. Esto lo señala el diario The Huffington Post. Nuestro gobierno no está pidiendo a nuestros colegas una vía para pagar nuestra deuda. Estamos pidiendo unos cuantos meses de estabilidad financiera que nos permitirán embarcarnos en una tarea de reformas de la población griega, que la población griega, mejor dicho, pueda soportar, y que nos devuelva el crecimiento y ponga fin a nuestra incapacidad para pagar nuestras deudas. El titular de finanzas griego rechaza aplicar la teoría de juegos a los problemas económicos y pide huir de la tentación de tratar este momento crucial como un experimento, para, por el contrario, presentar honestamente los hechos relacionados con la economía social de Grecia, poner sobre la mesa nuestras propuestas para que Grecia crezca y explicar por qué son interesantes para Europa. Varoufakis, quien ayer, esto lo señala el Huffington Post en una publicación del 17 de febrero del presente año, quien ayer, ante el ultimátum del Eurogrupo para que Grecia acepte la ampliación del rescate, dijo que nada bueno ha surgido de este tipo de presiones. Grecia no quiere presión, y deja claro que el gobierno griego está decidido a no ser tratado como una colonia de la deuda, que debe sufrir por lo que debe, y que no cruzarán sus líneas rojas, porque de lo contrario no serían verdaderamente rojas, sino simplemente un farol. Es decir, Grecia no quiere verse subyugada a las órdenes que le impone la Unión Europea, porque ellos le han otorgado este paquete de rescate, pero eso no quiere decir que Grecia se va a subordinar totalmente a lo que ordene la Unión Europea, a lo que ordene la troika europea, y no serán una colonia de la deuda. No van a depender o no van a verse subyugados al imperio europeo, por así decirlo. Ni con una pistola en la sien. Esto, o más explícito, se ha mostrado el portavoz del gobierno griego, Gabriel Sakellarides, quien dijo y ha asegurado que el ejecutivo heleno, Alexis Tsipras, no va a solicitar la prórroga del plan de rescate ni con una pistola en la sien. El gobierno no se deja chantajear con ultimátum, añadió Sakellarides en declaraciones a la cadena privada de televisión Mega. No podemos obligarles. Desde el Eurogrupo, su presidente Jeroen Dijsselbloem, islandés, se ha mostrado confiado en que finalmente el gobierno heleno ceda y pida la prórroga del rescate, que vence el próximo 28 de febrero, porque dice que es la opción inteligente. Espero que pidan una extensión del programa, y una vez que lo hagan podemos permitir flexibilidad dentro del programa. Ellos pueden introducir sus prioridades políticas y por supuesto nosotros miraremos si el programa sigue encarrilado, pero ese es el camino a seguir, ha asegurado Dijsselbloem a su llegada a una reunión del Banco Europeo de Inversiones, el BEI. Aún así, el presidente del Eurogrupo ha admitido que realmente depende de los griegos y que ellos no pueden obligarles o pedírselo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar con ellos también los 2 próximos días, ha añadido. Dijsselbloem ha evitado
de nuevo aclarar qué ocurriría si finalmente Atenas no pide la extensión del rescate de aquí al viernes. Nunca respondo a cuestiones hipotéticas, solo digo lo que creo que sería inteligente. Grecia o el Eurogrupo no quiere obligar a Grecia, no pueden obligarlos a que ellos pidan la extensión del rescate. Alexis Tsipras no quiere pedir una extensión del rescate porque no quiere hacer ver que su país tiene una soberanía económica cuando no la tiene. Grecia no cuenta con una soberanía económica y eso es algo que un partido de izquierda tan radical como Syriza, en la voz de Alexis Tsipras, no quiere reconocer. Si no tiene soberanía económica, luchen por recuperarla, pero para recuperar la soberanía tienen que por lo menos defender en cierto grado, no totalmente, de un ente externo, es decir, de la Unión Europea, que les permita reimpulsar su economía. Una vez que Grecia reimpulse su economía, ellos pueden llegar a tener una soberanía económica que sí pueden a viva voz decir y gritar a los cuatro vientos que poseen. Pero mientras no tengan una soberanía económica, Syriza no puede cegarse y decir que la tienen y que no van a aceptar una extensión del rescate por no verse simplemente dependientes de la Unión Europea cuando lo están. Están dependientes y tienen que reconocerlo para salir adelante y reimpulsar las reformas que le permitirán reestructurar su economía. Y es que Alemania el 27 de febrero del 2015 aprobó una propuesta de reformas de Grecia. Aprobó esta reforma. El Parlamento en Alemania aprobó los planes para extender el paquete internacional de rescate de Grecia hasta junio. El acuerdo logrado la semana pasada entre Atenas y sus socios de la eurozona fue aprobado por una amplia mayoría de los legisladores en Berlín, la capital de Alemania. Esto fue publicado el 27 de febrero del 2015 por la BBC Mundo. Wolfgang Schäuble, ministro de Finanzas de Alemania, declaró antes del voto que los miembros del Parlamento enfrentaban una difícil decisión, pero advirtió que rechazar el acuerdo podría causar gran daño. Europa no podía rechazar el acuerdo, la Unión Europea no podía rechazar el acuerdo porque esto va a afectar a Grecia. Tenía que aprobar la propuesta de reformas de Grecia para darle el chance de que puedan reimpulsar su economía en base al paquete de rescate que se le otorgó. Entonces, si aprobaron estas reformas, fue una muy buena medida, una muy buena decisión de la Unión Europea, y esto hace que el clima político en Grecia y también las tensiones entre Grecia y la Unión Europea por todo este tema de la deuda se vayan aplacando, se vayan aminorizando, para que Grecia pueda tener una nueva era económica y la Unión Europea se pueda ver beneficiado de lo que le otorga que países dependan de ella, no macabramente o también exageradamente, sino de que Europa, y esto lo puede hacer notar ante los ojos del mundo, de que Europa está unida y de que trabaja por el bien común de todos. Eso es lo que hay que tener en cuenta y digamos que es la moraleja de todo esto. Si se sigue evidenciando que Alemania y la Unión Europea pueden ayudar a Grecia, se evidenciará ante los ojos de la comunidad internacional que Europa está unida y que trabaja por el bien común y el bien igual de todos, sin importar el tamaño del país, su economía o si es una potencia o no. Simplemente trabajar en conjunto para asegurar una mejor calidad de vida a todos los ciudadanos de este continente, en especial de los países que forman parte de la eurozona. Amigos, con esto nos queda una idea muy clara de que la Unión Europea puede ser un ejemplo a seguir que puede tener consecuencias buenas y consecuencias malas para aquellos países que decidan apoyar o recurrir a instancias internacionales. Pero con esto nos queda muy claro de que la deuda es un tema muy serio a la hora de hablar de economía en un país y que puede afectar la vida directamente de los habitantes de ese país. Así que es mejor no caer en deudas. Y si se llegan a tener deudas, aprobar reformas rápidamente que permitan compensar y pagar esas deudas para reestructurar la economía si es que se vio dañada por estas deudas. Amigos, les habló Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Desde Venezuela para el mundo. Chao.